Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Eh, Voy a repasar un poco lo que vimos ayer, Buenas. que es parte de la materia que les entra en la prueba, ¿cierto? El próximo jueves 11. Eh, Estábamos viendo el metamorfismo regional de bajo grado. Eso ya lo vimos, pero lo voy a repasar. Desarrollo de foliación tipo pizarra y filita. Los minerales de arcilla pueden transformarse. Va a depender de el nivel de grado metamórfico. Crecen orientados en planos perpendiculares a la dirección del esfuerzo. No sé si los esfuerzos están en este caso en sentido horizontal, acción y reacción, ¿cierto? Los cristales se tienden a ubicar de forma perpendicular, ¿cierto? A esa actuación de presión, ¿ya? Así como se forma la pizarra y la filita. Se originan rocas metamórficas como la pizarra y la filita, ¿ya? Supone que cada uno de estos elementos representa un cristal y estos son los suelos de arcillas. Las más profundas obviamente son suelos más antiguos. La pizarra, ¿qué es lo que es la pizarra? Los cristales no pueden ser observados a simple vista en la pizarra, eh, ni tampoco ni con la ayuda de una lupa, ¿ya? No se pueden ser vistas a simple vista, ni con la ayuda de una lupa. Corresponde a una roca de un grado de metamorfismo bajo, ¿ya? Bajo. Principalmente del metamorfismo de, ¿qué cosa? Las rocas sedimentarias que se llaman lutitas, que son como suelos fangosos o arcillosos, ¿ya? La filita presenta una textura más cristalina que las pizarras, se distingue por presentar un brillo satinado, parecido a la seda, como resultado del crecimiento de cristales de micas por metamorfismo de arcillas. Los minerales no pueden observarse a simple vista, pero sí se observan con una lupa, ¿ya? Entonces, las lutitas, que son rocas sedimentarias formadas por suelos lodosos, por ejemplo, de un fondo de un lago, una laguna. En el caso de eh, las filitas se forman a partir de suelos arcillosos, ¿ya? Entonces, en este caso, se presenta una textura, una conformación cristalina eh, a partir, o mayor, más bien dicho, que las pizarras. Presenta una textura más cristalina que las pizarras. Se distingue por presentar un brillo satinado o brillo sedoso también se llama. El satín es muy parecido a la seda, solo que es más barata. Resultado del crecimiento de cristales de micas por metamorfismo de arcillas. Los minerales no pueden observarse a simple vista, pero sí se observan con una lupa. Ya con una lupa puedo observar los cristales de la filita. O sea, aquí tenemos una pizarra, ¿cierto? Se le llama pizarra justamente porque es como la apariencia de las pizarras antiguas. Aparte de este suelo eh, que fue originalmente un suelo formado por lodo, ¿cierto? Lodo, cubrió, ¿cierto? Esa hoja de helecho que pueden ver ahí, una pequeña rama de helecho que está fosilizada. Que hay otro fósil, pero no alcanzo a distinguir lo que es. Importante que en este caso esto sería una pizarra. O sea, la roca sedimentaria lutita se transforma en pizarra, ¿ya? Y los suelos arcillosos eh, se transforman como roca metamórfica en filitas. Ahí hay otra pizarra, se fija que es exfoliable y puedo meter ahí un cuchillo y empezar a despegar. Ahí pusieron un cuchillo y despegaron esa área, ¿ya? Eso significa exfoliable, cuando la roca es exfoliable, que se puede separar por hojas, como las tortas de 1000 hojas. Aquí tengo una filita, también es exfoliable, justamente porque está conformado por cristales de micas, ¿ya? O sea, tiene ese brillo como sedoso o satinado.
¿ya? También es exfoliable. También es una roca exfoliable. ¿Por qué? Porque los cristales están ubicados de forma perpendicular a las presiones que afectaron y llevaron a que esto se transformara en una roca metamórfica. Aquí se pasan los dibujos de nuevo para que recuerden cómo son las rocas. Metamorfismo regional de grado intermedio. Aquí se forman esquistos micáceos. Desarrollo de esquistosidad. En este ambiente se puede dar paso a otros minerales como las micas, feldespatos y cuarzo, que se presentan orientados en planos y entremezclados. Se originan rocas metamórficas llamadas esquistos. ¿Ya? Yo las conozco como esquistos micáceos. Entonces también los cristales tienden a formarse o ubicarse de forma perpendicular, ¿cierto?, a la presión ejercida para formar esta roca metamórfica de grado medio. Aquí vemos una conformación de esquistos. Se dan cuenta que forman planos exfoliables. Aquí no se nota tanto, pero se notan las escamas de las micas, ¿ya? Es como una estructura escamosa. Cada escama es un cristal de mica, que está a su vez conformado por millones de celdas unitarias. Acuérdense que la celda unitaria es la unidad básica de todo mineral. Les decía que en la costa, antes de llegar a Constitución, la costa de Talca más o menos, en Caleta Duao y Loca, hay zonas donde hay roqueríos, y esos roqueríos son puros esquistos micáceos. Por lo tanto, la arena está formada por roca metamórfica esquistosa, ¿cierto? Entonces, la arena de esas playas son bien brillosas por las micas que hay, por la abundancia de mica molida, ¿cierto? Metamorfismo regional de grado alto. Aquí es cuando se forma el gneiss, ¿cierto? Desarrollo de bandeamiento, se forman bandas de minerales de color claro y bandas de minerales de color oscuro. Aparentemente los iones más claros tienden a agruparse y los iones más oscuros se tienden a agrupar para formar estas bandas, ¿cierto? Tiene que haber una asociación química más amigable entre ellos, por eso se juntan en bandas. Entonces el desarrollo de bandeamiento, los minerales oscuros como la biotita y la moscovita y los anfíboles y también los piroxenos se segregan en bandas, separadas de los minerales claros, como son los feldespatos y el cuarzo, ¿ya? Entonces, en la banda oscura tenemos biotita principalmente, anfíboles y piroxenos. Y en las bandas claras tenemos principalmente feldespatos y cuarzo. Cuando hablamos de feldespatos, estamos hablando de la ortoclasa y la plagioclasa. La ortoclasa es el feldespato potásico y la plagioclasa es el feldespato sódico. En este ambiente se originan las rocas metamórficas llamadas gneiss. Entonces, al igual que en las rocas anteriores, los cristales tienden a ubicarse de forma perpendicular a las presiones, ¿cierto?, ejercidas, presiones altas, que llevan a que se transforme esto en un gneiss. Entonces tengo bandas de minerales oscuros y bandas de minerales claros. Ahí tengo un gneiss, ¿cómo lo pueden ver? Entonces aquí se ve una banda color claro, ¿cierto? Una banda color oscuro, ¿ya? Se supone que originalmente las fuerzas que formaron esto, bueno, aquí hay como un doble plegamiento. Acá se ve más claro el plegamiento. Aquí se ve claramente que las fuerzas que formaron estas bandas, las presiones eran así, ¿cierto? Aquí también en esta parte tengo banda oscura, banda clara, por lo tanto claramente se ve ahí el esfuerzo. Pero aquí miren, se turbó una parte. Entonces hay un pliegue entre medio.
Primero se formó, esto de haber estado estirado originalmente, debido a esta fuerza, estas presiones. Tengo aquí una banda oscura y una banda clara, pero después otro esfuerzo seguramente tectónico hizo que se curvara esto, y se formara como un anticlinal. A esto se le llama anticlinal, cuando son estratos grandes y forman cerros, se le llama anticlinal. Entonces es importante que sean capaces de reconocer las rocas metamórficas y las sedimentarias. Rocas metamórficas no foliadas, o sea, que no forman hojas, como las que vimos anteriormente. ¿Ya? Las rocas que vimos anteriormente eran rocas foliadas, como la pizarra, ¿cierto? El esquistomicasio y ahora el gneiss. Tienden a formar como capas, ¿cierto? Capas. El gneiss no lo puedo separar fácilmente, ¿ya? No es exfoliable el gneiss, pero se ven capas formadas de bandas de minerales claros y bandas de minerales oscuros. Ahora vamos a ver rocas metamórficas que no conforman hojas. Otro grupo de rocas metamórficas no presentan foliación debido a que no poseen minerales de hábito alargado, como la biotita, la moscovita, que sí lo presentan. Entonces aquí estamos hablando de rocas metamórficas conformadas por minerales que no tienen un hábito alargado o planar, y como resultado de los esfuerzos direccionales no genera foliación, ¿ya? O se forma esas como capas de hojas, como una torta de 1000 hojas. Las rocas metamórficas no foliadas están compuestas principalmente por un solo mineral, o este es el más abundante en la roca, como por ejemplo las areniscas, ¿cierto? Que básicamente se transforman en cuarcitas. Las rocas originales se llaman areniscas, pero que se transforman en cuarcitas. Tienen abundancia de cuarzo, ¿cierto? La arena. Por eso la arena se utiliza para, como recurso para producir vidrio. Y en el caso de las calizas, las calizas, ¿cierto? Que son rocas sedimentarias, se transforman en mármol, como rocas metamórficas. Se transforman en mármol como roca metamórfica. Tipo de rocas metamórficas no foliadas, ¿cierto? Descripción del mármol. Roca cristalina puede aparecer con bandas, pero también a veces de un solo color, o sea, blanca o amarilla. Cuarcita se encuentra en terrenos primarios. Las cornianas, metamorfismo de contacto, se transforman o se producen en metamorfismo de contacto. El origen del mármol son las calizas, como les dije. El origen de la cuarcita es la arenisca. No sé si se dieron cuenta. Voy a devolver la anterior. Areniscas forman cuarcita. Las calizas, el mármol. ¿Ya? Ahí no dice mármol, pero... Entonces las cuarcitas son conformadas como, o a partir del metamorfismo de ¿qué? De la arenisca que es una roca sedimentaria. Se ve como arena, pero está dura. Ya está formando una roca. En las imágenes, cuando vimos rocas sedimentarias, vimos varios estratos de areniscas y de lutita, areniscas y lutita. Las cornianas no tienen un origen claro, ¿ya? De una roca como en el caso del mármol, que sabemos que está conformado por el metamorfismo de calizas, y la cuarcita está conformada por el metamorfismo de areniscas. Características del mármol: su blancura y atractivo color. Blancura y atractivo color. Por ejemplo, todas las estatuas que hizo Miguel Ángel, como por ejemplo la estatua de David, o la otra, la de donde María tiene a Jesús en los brazos después de haberlo bajado de la cruz, también, no recuerdo si la hizo Miguel Ángel también. Bueno, esas están hechas en mármol, en mármol. El David
El David sí, tengo claro que está hecho por Miguel Ángel. El David mide como una estructura que mide aproximadamente 5 metros, una tremenda roca, ¿ya? Profe, Dígame. ¿por qué el precio del mármol es tan elevado? Porque cuesta encontrarlo, porque no es abundante y es atractivo para la vista, ¿cierto? Se ve como sólido, se ve Elegante. claro. Por ejemplo, las casas antiguas tenían escalones de mármol. Creo que en la casa central hay escalones de mármol en algunas partes, no recuerdo bien. Pero es atractivo. Hay mesas de mármol también, obviamente no es todo mármol, es una lámina, ¿cierto? Delgada de mármol que se coloca sobre madera u otro material menos pesado. En general, entre más escaso sea algo, más costoso es. Entonces el atractivo principal es su blancura, ¿cierto? Y aspecto como liso, puro. Es Sí. difícil encontrar mármol blanco, sí, ¿ya? Más difícil todavía. La cuarcita, ¿cuál es la característica de la cuarcita? De gran dureza, gran dureza. Recuerden que estamos pensando que los sedimentos eran arena, después se transformaron en arenisca mediante la diagénesis, pero después se produce como una fusión prácticamente, por el mayor, es casi una fusión, ¿no? Una fusión de la arena formando la cuarcita, por el metamorfismo. Por las mayores presiones y temperaturas casi están unidas como por fusión, sin estarlo ya 100%. Uno puede ver los granos claramente de la arena en la cuarcita. Es gran dureza y aspecto bandeado. Y la característica de las cornianas, minerales indican mayor o menor desarrollo. O sea, hay minerales que se ven a simple vista y otros no tanto. Se refiere a los cristales que se forman. La composición del mármol simplemente es calcita, o sea, carbonato de calcio. Carbonato de calcio. Puede contener mica y clorita. Y eso va a hacer que, si tiene clorita, por ejemplo, que es verde, no va a ser tan blanco, ¿cierto? Pero básicamente es carbonato de calcio. La cuarcita es blanca en función del óxido de hierro, puede ser roja o rosada. O sea, blanca, ¿por qué? Por la arenisca de cuarzo, que también tiene feldespato, ¿cierto? La arena no es solo cuarzo, también hay feldespato sódico, feldespato potásico, que también forma cuarcita, y también puede tener contenido de hierro, ¿ya? Y ese hierro hace que se ponga más rojiza o más rosada la cuarcita, ¿cierto? Porque ustedes saben que la hematita, que es un óxido de hierro, es de color rojo. Y las cornianas tienen una forma como planar según el grado de metamorfismo. Los minerales se ven como planares según el grado de metamorfismo. Cornianas. Esos son los tipos de rocas metamórficas no foliadas. Y ahora voy a parar con la roca metamórfica, vamos a entrar a estudiar los minerales, ¿ya? Los minerales. Y vamos a partir viendo otro PPT. Déjenme cerrar el anterior. Pienso un poquito. A este, voy a abrir el otro. Y aquí hay un cuadro, ¿cierto? Si no me equivoco, de Monet, si no me equivoco, este cuadro, estoy 100% seguro, o Gauguin puede ser, pero creo que es Monet o Gauguin, estamos hablando de los años 1800, son pintores franceses famosos. Tiene que ver esto con la mineralogía, ustedes dirán. Bueno, aquí nosotros vemos simetría, ¿cierto? ¿Ya? Y aspectos que no son simétricos. Entonces la simetría tiene que ver mucho con los minerales. Por eso se presenta este cuadro.
Aquí vemos, por ejemplo, simetría en donde este elemento se repite, ¿ya? Cuando hablamos de cristales que conforman los minerales, vemos patrones que se repiten, ¿ya? Patrones que se repiten. Esos patrones son las celdas unitarias, ¿ya? Entonces, cada uno de estos remolinos representa, por ejemplo, una celda unitaria, ¿ya? Uno de estos cuadros tiene elementos singulares, el otro repetitivos. El cuadro de Monet tendría elementos singulares, que no se repiten, ¿no es cierto? Esa mano no se repite en ninguna otra parte, el ojo de esa señora tampoco, etcétera. La nariz de ese caballero tampoco, esa ventana no se repite en ninguna otra parte, podría haber estado reflejada, ¿cierto? Hay ciertos puntos sí se repiten en el reflejo, pero en general son singulares. En cambio el otro tiene algo que se llama elementos repetitivos. Entonces hablamos de simetría. Los medios periódicos son repetitivos y por lo tanto presentan simetría. Hay veces que las personas se sienten más cómodos en lugares cuando están las cosas ordenadas de forma simétrica. Puede que alguno de ustedes sea así, ¿ya? Son características de las personas. Entonces cuando las cosas están desordenadas, como que se tienden a estresar. Y hay otros que les da lo mismo, ¿cierto? Hay personas que se tienden a... Yo soy de esas personas, de que me tiendo a estresar cuando las cosas están desordenadas, no como yo las dejé, o cuando me ensucio la ropa, me tiende a estresar. Pero a otras personas no les afecta eso. Operaciones y operadores de simetría. Simetría, propiedad que hace que un objeto coincida con otro idéntico. Ya, ojo, no es que se repita el mismo objeto, coincide con otro idéntico. En este caso estamos hablando de celdas unitarias, ¿se acuerdan? Estamos hablando de iones que conforman celdas unitarias. Entonces, hay varias operaciones y operadores de simetría para entender la mineralogía, el estudio de los minerales y cómo cristalizan. Entonces, es importante conocer lo que es la simetría, propiedad que hace que un objeto coincida con otro idéntico. Ya, por ejemplo, cuando nos miramos al espejo, nos vemos reflejados, hay simetría, ¿cierto? Mediante un movimiento determinado llamado operación de simetría. Entonces, ese movimiento determinado, que se llama operación de simetría, es que vemos que un objeto coincide con otro. Las operaciones de simetría básicas son la traslación, rotación, reflexión e inversión. Y también existen operaciones de simetría compuestas, donde tenemos primero rotación y después traslación. Rotación e inversión, y reflexión y traslación. Cuando hablamos de rotación y traslación, estamos hablando de ejes helicoidales. Cuando hablamos de rotación e inversión, estamos hablando de ejes de rotoinversión. Cuando hablamos de la operación de simetría compuesta entre la operación de reflexión y traslación, hablamos de planos de deslizamiento. La operación de simetría es realizada por un operador o elemento de simetría. La operación de simetría es realizada por un operador o elemento de simetría. ¿Ya? Ahora vamos a ver cada una de esas operaciones. Los elementos de simetría, por ejemplo, vamos a ver lo que es la traslación. La traslación es el elemento de simetría más sencillo y está presente en cualquier cristal mineral, ¿cierto? Sabemos que los cristales están conformados por celdas unitarias que se agrupan. Pueden ser visibles a simple vista o no visibles a simple vista. ¿Ya? Va a depender de cuántos se han juntado. Entonces, la traslación es el elemento de simetría más sencillo y está presente en cualquier cristal, pues por definición, el medio periódico posee la traslación. Por definición, el medio periódico, ¿ya?, posee la traslación. Este elemento es como que se repite acá, ¿se dan cuenta? Y es como que se trasladara. No es el mismo elemento. Este elemento es como que se trasladara acá, después es como que se trasladara acá. No es que se esté trasladando literalmente, pero bastaría tener este puro elemento y que yo les diga que hacia la derecha hay traslación y hacia abajo hay traslación,
para conformar toda esta malla. Esta malla representa un plano conformado por iones. Cada uno de esos círculos representa un ion o un átomo, ¿ya? Que está agrupado con otros, ¿cierto? Aquí estamos viendo el plano que forma la celda unitaria cúbica. Aquí no lo estoy viendo como volumen, lo estoy viendo como un plano. Para atrás sigue la celda unitaria, ¿ya? Para atrás. Pero ahí no estamos viendo eso, estamos viendo solamente en el plano cartesiano, en el plano bidimensional. Entonces, este ion es como que se repite acá, o como que se trasladara acá. Pero no es el mismo, ¿ya? Este es uno, ese es otro, ¿ya? Pero basta con que, y así es como nosotros reproducimos las cosas computacionalmente también, ¿ya? Por ejemplo, yo el color rojo no tengo que repetirlo, yo lo que hago es repetir la información del color rojo, repetir la información del color verde, repetir la información que representa el amarillo en un televisor, pero ya tengo la información del píxel rojo, del píxel verde, del píxel amarillo, y después simplemente los combino o los traslado donde tiene que estar ese elemento, ¿ya? Es algo parecido a lo que estamos hablando acá. En este caso, como les decía, este ion o este parámetro que está mostrado acá es como que se trasladara, ¿cierto? Una cierta distancia, y siempre se mantiene a esa distancia. Pero es como que se trasladara, no hay una traslación verdadera. Por ejemplo, traslación se generan los nudos, que son los nudos que conforman la malla de mineralización. Por simple traslación se generan los nudos o nodos de la red, o de un dibujo periódico, ¿ya? Como que yo trasladara una cierta distancia, voy generando después lo traslado a cierta distancia, entonces me basta tener esta información y esta otra, así como se hacen los programas computacionales también, ¿ya? Entonces si yo ahorro bytes, ¿ya? Le digo, por ejemplo, en la línea tanto, que aparezca la línea 101, en la línea 105 que vuelva a aparecer la información de la 101. Entonces así no tengo que escribir programas tan largos, y así como yo comprimo imágenes también, ¿ya? En vez de ponerlas todas, digo simplemente que aparezca un color o una información en tales lugares, y así como comprimimos imágenes. No sé si me están entendiendo o que estoy mezclando la computación con la mineralogía, porque me aparecía en ese sentido, ¿ya? Por la matemática. No sé si me entienden lo que les estoy explicando. Sí, ¿Me profe. van siguiendo? Sí, profe. Ya. Entonces esto, en este caso estamos viendo la traslación. Entonces es como que se trasladara. Entonces yo le podía decir, dar este solo elemento y decirle, trasládelo hacia la derecha y trasládelo hacia la izquierda. Y así en cada columna. Entonces formaría la misma malla. Pero en la práctica, en la realidad, este ion, que podría ser el ion sodio, no es el mismo que está acá, pues estos son distintos, pero químicamente son lo mismo, ¿ya? Porque el ion sodio siempre va a ser el mismo, no sé si me explico, es como un clon del otro. Este es un clon de ese es un clon de ese, si se pudiera decir así. No se puede decir así porque no estamos hablando de biología. Pero son átomos finalmente distintos, que son los mismos, que se repiten, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los ejes de rotación, operadores o elementos de simetría, ejes de rotación. Todo esto es para entender cómo se escriben los minerales desde el punto de vista geológico y cómo se representan. Hacen girar un motivo alrededor de un eje imaginario. Ese es el eje de rotación. Eso es lo que produce. Hace girar un motivo que se refiere a un patrón alrededor de un eje imaginario, ¿ya? Generando una o más repeticiones de dicho motivo, generando una o más repeticiones de dicho motivo durante una rotación completa. Los ejes de rotación encontrados en el orden interno de los cristales y también expresados en su forma externa, o sea, morfología, acuérdense que entre más celdas unitarias yo junto, más posibilidades hay que ésta sea visible a simple vista. ¿Ya? Voy a mostrar un pequeño, me ayuda mucho, mira, aquí tengo un cubo Rubik, ¿ya?
Yo podría decir que un solo cubo, pero si lo miro detalladamente, ¿cuántos cubos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. ¿Ya? Hay 27 cubos chicos acá. ¿Ya? 27 cubos chicos. Pero cada uno de estos tendría siendo como una celda unitaria. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una celda unitaria con otra, con otra, con otra, con otra, formo un plano, ¿cierto? Y millones de estas van a formar finalmente un cristal que yo voy a ver con características similares a esta. ¿Ya? Voy a ver qué características tiene esta. Que esta arista, ¿cierto? Es igual a esta, que también tengo ángulos de 90 grados entre las aristas y entre los planos, ¿ya? Entonces, si estuviéramos hablando del sistema cristalino cúbico, este sería el mejor ejemplo, ¿ya? Tienen que imaginárselas todos del mismo color, porque estoy considerando que cada uno de estos cubitos chicos, que son 27 en total, conforman, ¿cierto?, un cristal. Ya. Entonces tenemos los ejes de rotación encontrados en el orden interno de los cristales y también expresados en su forma externa o morfología. Entonces, ahí yo estoy viendo un cristal de forma clara, ¿cierto? Un cristal de roca, hexagonal, si no me equivoco, y eso tiene que ver con su eh, orden interno, que al repetirse millones y millones de veces, finalmente yo lo puedo ver a simple vista. Y este ángulo que hay ahí, por ejemplo, entre esta cara y esta otra, va a ser el mismo lo que hay entre esta cara y esta otra. ¿Por qué? Porque se agrupan de esta manera. La química hace que se agrupen de una forma ordenada, formando cristales. ¿Ya? Los ejes, ya, nombre. Tenemos varios ejes de rotación. Tenemos el eje de rotación primario, binario, ternario, cuaternario y senario. ¿Ya? Todos son ejes de rotación. El eje de rotación primario significa que se repite el motivo cada 360 grados. ¿Ya? El símbolo para representar el eje de rotación primario es el 1, el símbolo escrito. El símbolo gráfico no tiene. Aquí hay rotación primaria o no. ¿Qué piensan ustedes en esta imagen? Los dejé locos. ¿Hay rotación primaria acá? ¿Como simetría? Miren, fíjense lo que voy a hacer. 360 grados. 360 grados. Sí hay. Ahí el rojo, el naranjo. 360 grados. Oh, 360 grados. Ya cada punto se repite cada 360 grados. Entonces hay rotación primaria. ¿Ya? Rotación binaria. Se repite el motivo cada 180 grados ahora. Se repite el motivo cada 180 grados. Veamos si hay rotación binaria en este caso. Miren, oh, ahí va. Oh. también también hay rotación binaria, ¿ya? Que se simboliza con el número 2 escrito y con ese símbolo, miren, con una elipse. ¿Por qué? Porque la elipse tiene esa característica, fíjense. Cada 180 grados se repite su forma. Cada punto de la elipse se repite cada 180 grados. Esos son elementos de simetría, ¿ya? Eso es lo que estamos estudiando, elementos de simetría. Rotación ternaria. El motivo se repite cada 120 grados. El motivo se repite cada 120 grados. En este caso, los motivos son los iones, ¿cierto? Veamos si cada 120 grados se repite. Aquí no, ¿cierto? Aquí no tenemos rotación ternaria. O sea que el motivo se repita cada 120 grados. Por 120 grados es menos que 180, debería repetirse por ahí, ¿cierto? No se repite. Este tampoco se repite cada 120 grados. Tiene que estar ahí el punto azul. No, no está.
Rotación cuaternaria, el motivo se repite cada 90 grados. Cada 90 grados se repite el motivo. Tampoco lo hay acá, ¿cierto? No se repite el motivo cada 90 grados. Porque tendría que repetirse, si hago un ángulo de 90 grados, ¿cierto? ¿Cómo lo hago acá? A ver, es difícil. Debería estar ahí. Parece que no, parece que no. También me enredo con esta cuestión. Eso sería, entonces, la rotación cuaternaria, que el motivo se repita cada 90 grados, pero sí se simboliza con un número 4, que lo vamos a tener ante una escritura de mineralogía o de cristalografía. La cristalografía es una rama de la mineralogía que estudia los cristales, ¿ya? Entonces, esa rotación cuaternaria se simboliza con un cuadrado. ¿Por qué? Porque el motivo sí se repite cada 90 grados, ¿se dan cuenta? Miren, se repite cada 90 grados. Por eso tiene un punto igual cada 90 grados. ¿Ya? Y la rotación senaria se repite cada 60 grados, el motivo. ¿Ya? Ahí tengo un ángulo de 60 grados, ¿cierto? Se repite el motivo. ¿Ya? Ahí tengo otro ángulo de 60 grados, se repite el mismo motivo. Otro grado, se repite el motivo. El motivo en este caso sería el vértice, ¿cierto? El vértice, ojo, el motivo en este caso es el vértice. Entonces no se vayan a confundir. Ya, entonces esas son las primeras características de los elementos de simetría cuando hablamos de ejes de rotación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que es la rotación primaria. El motivo se repite cada 360 grados. En este caso el motivo es la cabeza de la hormiga y se repite cada 360 grados. Por lo tanto tiene rotación primaria, símbolo 1. Esto también tiene rotación primaria, o sea, cada 360 grados se repite. Cada 360 grados se repite. Cada 360 grados se repite. Y cualquier foto tiene, si se dan cuenta, rotación primaria. Ese ojo se repite cada 360 grados, esa ceja se repite cada 360 grados, cada elemento de la foto, cada píxel se repite cada 360 grados. Por lo tanto, tiene un eje de rotación primario. Esa es la simetría que tiene. ¿Se dieron cuenta o no? Sí, profe. Y aquí tenemos rotación binaria ahora. Se repite el patrón o el elemento o el motivo cada 180 grados. Ahí, acá. Ahí, acá. ¿Ya? Esa rotación binaria, si se dan cuenta, es cuando nosotros... A ver, mira. Es parecido al reflejo, pero no es exactamente. Eje de rotación binario, entonces el motivo se repite cada 180 grados. Entonces esta es la primera operación, segunda operación. Primera operación, segunda operación. Tiene dos operaciones y se repite el motivo, que en este caso es la cabeza de la hormiga, cada 180 grados. Se simboliza con el número 2 y ¿con qué figura? Con la elipse. Con la elipse. Ahí tenemos rotación o simetría de rotación binaria. Aquí tengo dos campos magnéticos, ¿cierto? Polo positivo, polo negativo, dos campos magnéticos tienen simetría de rotación binaria. Simetría de rotación binaria. Aquí tengo, si no me equivoco, dos copos de nieve que están unidos y tienen, bueno, no sé si son copos de nieve ya, no voy a engrupir mejor, pero parecen copos de nieve, pero lo importante es que estos dos elementos tienen rotación binaria, ¿ya? O sea, cada 180 grados se repite el motivo. ¿Se dan cuenta?
El mismo, ¿o no? Sí. Este se repite ahí cada 180 grados. Este elemento, ¿cierto? ¿Cómo se ve aquí? Se repite ahí, parece, y después ahí. Después este se repite ahí y después ahí. Entonces hablamos de rotación binaria. Rotación binaria. Símbolo escrito 2, símbolo como figura en la elipse. En la S también tenemos simetría de rotación binaria. Fíjense que cada punto se repite cada 180 grados. Primera operación, segunda operación de rotación. Primera operación, segunda operación. Esta parte, por ejemplo, ¿ya? Algunos objetos familiares tienen una simetría intrínseca, como por ejemplo la letra S, ¿ya? Cada 180 grados coincide consigo misma. Cada 180 grados coincide consigo misma. Aquí tenemos eje de rotación ternario. Eje de rotación ternario. Entonces el motivo se repite cada 120 grados. Significa que el ángulo que hay acá es de 120 grados, ¿cierto? Su símbolo escrito es el 3 y como figura el triángulo, por razones obvias, ¿cierto? Porque cada vértice del triángulo se repite, ¿cómo se llama? Cada 120 grados. Siempre y cuando sea un equilátero, ¿ya? Si cambiamos el triángulo, si el triángulo no es equilátero, no me sirve. Entonces aquí el motivo se repite cada 120 grados y tengo 3 operaciones de rotación ternaria. Primera operación, segunda operación, tercera operación. ¿Por qué? Porque es cada 120 grados. Sí. Ya, ahí tengo algo así que, como que fuera una ameba o algo así, pero no es así, es simplemente un elemento que se creó que tiene simetría de rotación ternaria. Entonces este elemento, como ustedes pueden ver, se repite cada 120 grados. Y otro elemento, que es el más largo, ¿cierto? También se repite cada 120 grados. ¿Ya? Este otro elemento también se repite cada 120 grados. Cada punto que conforma esto, cada píxel que conforma esa imagen, se repite cada 120 grados. Lo mismo esta otra. Por lo tanto, se simboliza con un triángulo, ¿cierto? Así que tengo esta puntita, hay varios como una mano, ¿cierto? El dedo más largo, ¿cierto? Se repite cada 120 grados. ¿Ya? Es difícil verlo porque hay tanta cosa. El dedo más largo se repite cada 120 grados. ¿Ya? Ahí está, me vale el mouse. Entonces se simboliza con el número 3 y con como símbolo el triángulo. Aquí lo mismo, ¿cierto? A 120 grados se repite el mismo elemento. Y los elementos internos también. Eje de rotación cuaternario. El motivo o el elemento se repite cada 90 grados. La cabeza de la hormiga cada 90 grados se repite. No significa que simplemente se repite, no significa que tenga que estar apuntando al mismo lado, ¿ya? Repite cada 90 grados. En el caso de los iones, como son circulares, se van a ver exactamente iguales. En este caso, como pusimos como motivo o patrón la cabeza de la hormiga, cambia. Esto está apuntando como hacia arriba, después apunta hacia abajo cada 90 grados, pero es el mismo elemento, ¿cierto? Está conformado por el mismo número de píxeles y de los mismos colores. Entonces se simboliza con 4 o el cuadrado.
Y todos esos elementos que están ahí tienen simetría de rotación cuaternaria. Esa pura parte, bueno, aquí están mostrando el brillo, ¿cierto? El brillo que cambia. Olvídense del brillo, solamente vean esa estructura, se repite cada 90 grados. Y la estructura que la conforma, que está formado por planos, ¿cierto? Triangulares, también se repiten cada 90 grados. Eso lo voy a encontrar a este otro lado de igual forma, de igual forma, de igual forma. Acá también, cada 90 grados se repite el motivo. Aquí lo mismo, ¿cierto? Más difícil verlo solamente. Ahí, 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 ahí. Este cachito que está ahí a la derecha, acá, acá, acá. Se simboliza entonces con el número 4 o con el símbolo cuadrado. Cuadrado. Rotación senaria, o sea, el motivo se repite cada 60 grados. Seguimos ocupando la cabeza de la hormiga, se repite cada 60 grados. Y el símbolo es el hexágono, ¿ya? Entonces, lo importante que tienen que entender ustedes es que me cuesta dibujar con el mouse, que hay un ángulo, ¿cierto?, de 60 grados entre cada punto que representa la hormiga, ¿ya? Entre cada punto que representa la hormiga hay 60 grados, ¿ya?, que se repiten. Y se simboliza con el número 6, si lo estoy escribiendo, o como símbolo el hexágono. El hexágono. ¿Por qué? Porque tiene 6 caras, 6 aristas, y 6, ¿cuántos ángulos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 también, ¿ven? Ejemplos de eso. Varios ejemplos tenemos. Tenemos, por ejemplo, como un panal de ovejas, estoy mal hoy día. Panal de abejas, cada punto se repite cada 60 grados, ¿cierto? Miren. No, ahí no está tan derechito, ¿cierto? Porque lo sacaron, pero es una conformación matemática fascinante, ¿cierto? Lo mismo acá, y ahí sí que hay un copo de nieve, y cada elemento se repite, ¿cierto? Un copo de nieve formado por cristales de agua, ¿cierto? No es un solo cristal, pero estoy viendo un copo de nieve ahí. Hay muchos cristales de H2O, pero eso es un copo de nieve básico. Está conformado por una matemática única. ¿Y sabían ustedes que cada copo de nieve es distinto al otro? Nunca se repite exactamente igual. Eso es la maravilla, ¿cierto? Y ahí tenemos, como pueden ver, hexágono. Se repite el hexágono en muchas partes. Entonces esto sería rotación senaria. Lo mismo que acá arriba, ¿cierto? Si fuera una pelota de ping-pong, cada 60 grados se repite. Lo mismo pasa con esto. Cada 60 grados se repite. El espacio que hay entre medio se forma una estrella de David, miren. Dos triángulos que se cruzan. ¿Qué es lo que es un plano de reflexión ahora? Ya vimos todo lo que es rotación. ¿Qué es lo que es un plano de reflexión? Se refiere a un plano de simetría. Es el elemento de simetría que produce una imagen especular. Viene de espejo, de un objeto con respecto a un plano M. Ya cuando hablamos de imagen especular, viene de espejo. Por eso hay un mineral que se llama especularita, que es está conformada por un mineral, un óxido de hierro, ¿ya? Y está conformado con puras caras de espejo. Es el elemento de simetría que produce una imagen especular de un objeto con respecto a un plano M. Entonces el ejemplo clásico, ¿cierto?, es la imagen en el espejo, ¿cierto? Si esta hormiga se mirara al espejo, es como que se viera así, ¿cierto? Recuerden que uno se ve como al revés, ¿ya? Por eso cuando sacamos fotos, cuando nos sacamos una selfie, ¿cierto?, sale escrito al revés todo.
Cuando miramos por un espejo, lo mismo, ¿cierto? El espejo del auto. Le he escrito al revés. Ese sería el plano M, ¿ya? Que representa el plano de simetría. Esa M representa el plano de simetría, que en este caso representa reflexión. Cuando vemos una M, significa que hay reflexión. De un motivo se ve reflejado al otro lado, ¿ya? Entonces el símbolo para la reflexión es la letra M y se traza como una raya vertical, ¿ya? Ahí vemos como este elemento se ve como reflejado acá, ¿cierto? Esta parte se ve como reflejada acá, esta parte se ve como reflejada acá. No está exactamente la línea a donde debería estar justo al medio, ¿ya? Bueno, se está repitiendo exactamente eso a este otro lado, pero es lo que se pudo hacer, ¿ya? No quedó exactamente como debiera. Pero lo importante es que ustedes entiendan que esto se ve reflejado acá, esto se ve reflejado acá, esto se ve reflejado acá, ¿ya? Se simboliza con una raya, una traza vertical y con la letra M. Los mamíferos suelen presentar un plano de simetría en el rostro, ¿ya? Nosotros si nos miramos la mitad de la cara, es como que se repitiera cada aspecto de nuestra cara al otro lado, pero no es exactamente igual, no sé si sabían. No es exactamente igual, lo veríamos muy raro si nuestro lado izquierdo fuera igual al lado derecho. De hecho, normalmente tenemos un ojo más chico, hacia un lado, y no es todo exactamente igual, ¿ya? Los lunares, por ejemplo, que podemos tener, los mismos pelos, etcétera. De hecho, si uno se mira solamente la mitad de la cara en un espejo, se da cuenta que su cara, y la hace repetirse como en un espejo. Ustedes hagan la prueba, con un espejo véanse solamente la mitad de la cara y reflejada. Se van a dar cuenta que no son exactamente iguales. Esta cara, esta parte, hay una parte como que se ve triste y otra parte se ve alegre, por decirlo así. Es re loco ese tema, es otro tema. Una parte se ve como enojada y otra parte se ve como alegre. Pero si uno se repite el lado derecho, lo pasa al lado izquierdo, se da cuenta que no es exactamente como nos vemos cuando nos miramos. ¿Por qué? Porque no es exacta, ¿cierto? Pero aquí, en general, podemos decir que los mamíferos suelen presentar un plano de simetría en su rostro. En general, ¿ya? En general. Elementos de simetría, que es lo que es la inversión ahora. Inversión. Una inversión, que se representa con la letra I, produce un objeto invertido a través de un centro de inversión. Entonces la inversión, que es un elemento de simetría, produce un objeto invertido a través de un centro de inversión. Implica el trazado de líneas imaginarias desde cada punto del objeto y pasando por el centro de inversión, llegan a distancias iguales al otro lado de dicho centro. Implica el trazo de líneas imaginarias desde cada punto del objeto y pasando por el centro de inversión, llegan a distancias iguales al otro lado de dicho centro, ¿ya? Pues aquí tenemos un ejemplo de esto. Vemos que este elemento se repite, pero se invierte, ¿se dan cuenta? En este momento está apuntando hacia allá la antena, ahora está apuntando hacia el otro lado. Lo mismo esta, apunta hacia allá, después apunta hacia el otro lado. Entonces este es el centro de inversión. Eso es el elemento de simetría de inversión. Cada elemento, al pasar por el centro de inversión, se repite, pero invertido. Ahí tenemos el 6, cada elemento si lo pasamos por el centro de inversión, el área es la misma que ocupa, pero aparece dado vuelta, ¿cierto? El 6 se transforma en un 9, el 9 en un 6, a partir del centro de inversión. Lo mismo pasa acá, tenemos dos ejes cartesianos, y vemos que el caracol, cada punto se repite, pero al pasar por el centro de inversión, ¿cierto? Queda girado hacia el otro lado. Y así como podemos dibujar un caracol invertido igual, pasando por un centro de inversión. Eso se simboliza con la letra I.
Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Todo perfecto, profe. Ya, chiquillos, nos estamos viendo entonces. Que les vaya bien. Profe, que esté bien, Chao, chaito. profe, Chao, gracias. profe. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Buen fin de semana. Igual ustedes.